Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal, yo soy Sil y estoy muy contenta de estar en contacto con todos ustedes por este medio. Así que desde ya, muchísimas gracias por su tiempo y apoyo. Y les quería recordar a aquellos que no están suscritos, por favor lo hagan. Significa una gran ayuda para mí. Y les vuelvo a recordar, sé que soy pesada con este tema, de que antes de que comiencen a ver este video, por favor no se olviden de darle el like, ya que el algoritmo de YouTube está teniendo muchísimo en cuenta eso para que pueda promocionar más este canal, ¿sí? Ahora sí, sin más intro, comencemos con la historia del día de hoy. Andrea Yates nació el 2 de julio de 1964 en Hallsville, Texas. Fue la menor de 5 hijos del matrimonio entre Andrew y Utah. Quienes los criaron con mucho amor eran personas muy trabajadoras y con una cultura de la excelencia, por lo que esperaban mucho de Andrea. De acuerdo a una amiga de la mujer, ella era naturalmente buena, sin maldad, incapaz de dañar a nadie. Andrea era una estudiante responsable y brillante, muy perfeccionista y tenía la firme creencia que debía ser excelente en todo. Sin embargo, durante su adolescencia padeció de depresión y bulimia y a los 17 años le confesó a un amigo cercano sobre ideas que tenía acerca de dañarse a sí misma. Ya con estos antecedentes podemos hacernos una idea de que Andrea tenía de cierta forma un psiquismo frágil. En 1972 se graduó en Millville High School como la mejor de su clase. De hecho, fue capitana del equipo de natación y oficial de la Sociedad Nacional de Honor. Posteriormente, completó el programa de preenfermería de 2 años en la Universidad de Houston para luego graduarse como enfermera en la Universidad de Texas. Desde 1989 hasta 1994 trabajó como enfermera en el Anderson Center. Durante ese tiempo conoció a Russell Yates, Rusty como era conocido, un vecino de su apartamento en Sunscape en Houston. Rusty era un ex ingeniero de la NASA, era un hombre bueno, trabajador y muy religioso como Andrea. Ambos tenían tantas cosas en común que rápidamente se enamoraron, posteriormente se mudaron juntos y en abril de 1993 decidieron contraer matrimonio. En una reunión familiar previa a la boda, la feliz pareja anunció que tendría tantos hijos como Dios lo permitiera. Y fue por esta razón que compraron una casa de 4 habitaciones en Friendswood, Texas. La felicidad de la pareja se acrecentó con la llegada de su primer hijo, Noah, en febrero de 1994. Andrea desbordaba alegría y dejó de trabajar para dedicarse de lleno a su hijo. Como mencioné anteriormente, ella se tomaba con seriedad cada cosa que hacía en su vida y la maternidad no fue una excepción. Quería ser una excelente madre. Posteriormente, Rusty aceptó una propuesta de trabajo en Florida, por lo que la familia se mudó a un pequeño remolque en Seminole. Hasta entonces las cosas iban muy bien para la joven y feliz pareja. La familia se agrandó con la llegada de John en diciembre de 1995. Para cuando llegó su tercer hijo, Paul, en septiembre de 1997, se mudaron a Houston, donde compraron un autobús escolar a un divulgador religioso a quien Rusty conocía desde sus años de universidad. Hasta ahí, la vida de los Yates seguía bien. Mientras el padre de familia trabajaba, Andrea se dedicaba de lleno a su rol como mamá. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar cuando nació Luke, el cuarto hijo de la pareja, en 1999, cuando Andrea tuvo su primer colapso. En junio de ese año, Rusty encontró a su esposa temblando y mordiéndose los dedos. Pero lo peor sucedió al día siguiente, cuando Andrea atentó contra su vida tomando pastillas, razón por la cual fue ingresada a un hospital psiquiátrico el 17 de junio de 1999, donde se le recetó antidepresivos luego de ser diagnosticada presuntamente con depresión posparto. Este es un trastorno que lo padecen entre el 13 y el 15% de las mujeres. Por otro lado, tanto los hospitales como los profesionales contaban con muy poca información y preparación en relación a la depresión y psicosis posparto. No era algo muy conocido ni estudiado en ese momento, aunque existió desde siempre. Y por lo general,
las mujeres solían ocultarlo por vergüenza, por no poder cumplir con la maternidad y todo lo que eso conlleva, como era esperable socialmente. Pero en este caso particular, donde hay una mujer que desde su adolescencia sufrió trastornos y sumado a eso vivía en un autobús donde eran 2 adultos más 4 niños, y claramente representaba una situación de hacinamiento que podía generar muchísimo estrés. Cuando fue dada de alta, ella regresó a casa de sus padres, pero solo 2 semanas después, Andrea se encerró en el baño con un cuchillo con el que planeaba hacerse daño. Pero afortunadamente Rusty pudo impedirlo, a pesar de que ella le rogaba que la dejara terminar con su vida. Por este hecho fue nuevamente hospitalizada, donde fue tratada por la doctora Starbuck, quien en un futuro declararía que fue una de las pacientes más enfermas que trató. Fue ella justamente quien dio con el diagnóstico correcto. La mujer padecía psicosis posparto, que es mucho más grave y peligrosa que la depresión posparto, ya que existe un riesgo de vida tanto para la mamá como para el bebé. Y fue por esta razón que fue tratada con un cóctel de medicamentos, entre ellos el Haldol, que es un antipsicótico. Y fue justamente este medicamento el que funcionó para Andrea, quien comenzó a mejorar casi de inmediato, a estar en más contacto con la realidad. Cuando se le dio el alta se le recetó ese medicamento y además la doctora les aconsejó, y en especial a Rusty, no tener más hijos, porque de ser así era casi seguro que la psicosis se volviera a despertar. Por otro lado, Rusty, para ayudar con la recuperación de Andrea, decidió dejar la casa rodante y comprarse una casa con 3 dormitorios. Por un tiempo las cosas aparentemente volvieron a la normalidad, Andrea se sintió mejor, más estable, pero grande fue la sorpresa para la doctora Stambrat cuando la pareja la visitó en su consultorio para expresar su deseo de dejar la medicación para que Andrea pudiera quedar embarazada, pese a las advertencias de la psiquiatra, quien por su parte dejó asentado en la historia clínica que tanto la paciente como su esposo pretendían tener tantos hijos como la naturaleza se los permitiera. Solo 7 semanas después de ser dada de alta, Andrea quedó nuevamente embarazada y en noviembre del 2000 dio a luz a su 5ª hija, Mary. Las cosas continuaron estables con la mujer, pero otro suceso trágico despertaría nuevamente su psicosis. Poco tiempo después del nacimiento de Mary, el padre de Andrea enfermó, por lo que debió ser internado. Lamentablemente falleció en marzo del 2001, 14 semanas antes de los hechos. Esto fue un golpe duro para Andrea, quien al poco tiempo dejó de tomar sus medicamentos, llegó a autolesionarse, comenzó a leer de forma compulsiva la Biblia y la situación empeoró cuando directamente dejó de alimentar a la pequeña Mary. Andrea quedó prácticamente incapacitada, por lo que debió ser nuevamente internada en abril de 2001. Rusty logró conseguir un tratamiento en la clínica Deverox a cargo del Dr. Saed, quien estaba al tanto de algunos de los síntomas psicóticos de Andrea, por lo que decidió medicarla con antipsicóticos y antidepresivos. Por su parte, Andrea, que aún tenía ideas delirantes, nunca se lo dijo a su médico. Y esto no es un dato menor y va a tener importancia o relevancia en un futuro. Posteriormente fue dada de alta, pero volvió a recaer, tuvo un episodio en el que quedó prácticamente en estado catatónico. En otra situación llenó la bañera aparentemente con la intención de dañarse a sí misma, por lo que al día siguiente de esto, luego de una cita médica, quedó hospitalizada nuevamente, ya que el Dr. Saed consideró que ella podía atentar contra su vida y que posiblemente había llenado la bañera con ese fin. Poco tiempo después de ser dada de alta, Andrea se quejó con su psiquiatra por los efectos secundarios del Haldol y este lamentablemente decidió suspenderlo. Sin embargo, recomendó específicamente a Rusty que Andrea debía ser supervisada en todo momento y que bajo ninguna circunstancia debía quedar sola con los niños hasta que estuviera completamente recuperada. Pero lamentablemente Andrea no estaba bien y comenzó nuevamente el ciclo de deterioro que pareció empeorar 2 días antes de los hechos. El 18 de junio, Andrea y Rusty fueron a una cita médica con el Dr. Saed y de acuerdo a lo que diría Rusty posteriormente, en ese momento le pidió al médico que volviera a recetarle Haldol a su esposa, pero que éste se habría negado y 2 días después la peor de las tragedias sucedería. Y es en este contexto que llegamos al día de los hechos, el 2 de junio del 2001. Esa mañana Rusty se fue a trabajar dejando sola a Andrea con los niños, a pesar de las recomendaciones del Dr. Saed de que ella fuera supervisada durante todo el día. El plan de Rusty era que su madre, Dora,
llegara una hora más tarde y se hiciera cargo de Andrea, pero lamentablemente no llegaría a tiempo para evitar la tragedia, ya que la mujer aprovechó esa hora sin supervisión, llenó la bañera, posteriormente tomó a su hijo John, de 5 años, a quien ahogó en la bañera, luego siguió Paul, de 3 años, Luke, de 2, luego de quitarles la vida, los recostó en la cama en hilera. Luego siguió con la pequeña Mary, de tan solo 6 meses, a quien luego colocó en los brazos de John. Noah, de 7 años, entendió lo que su madre estaba haciendo e intentó escapar. Pero lamentablemente Andrea lo atrapó y corrió la misma suerte que sus 4 hermanitos. Luego de cometer estos atroces actos, Andrea llamó repetidamente a la policía pidiendo por un oficial, pero nunca les informó el motivo. What's your name? What's the problem? I just needed to come. Is your husband there? No. Well, what's the problem? Well, I need him to come. I need to know why we're coming, ma'am. Is he there standing next to you? Or she? Or me? Are you having disturbance? Are you ill or what? Yes, I'm ill. You need an ambulance? No, I need a police officer. Luego llamó a Rusty y le pidió que regresara a la casa porque los niños no se encontraban bien. El oficial que atendió el pedido de Andrea jamás esperó encontrarse con la peor escena de su vida. Policías lloraron por la conmoción de haber encontrado 5 niños sin vida. Por su parte, Andrea aún tenía la ropa mojada, no había expresión alguna en su rostro, estaba como ida. Cuando Rusty llegó a la casa, la escena fue de muchísimo dolor y si bien quedó en shock, desde un inicio él apoyó a su esposa porque entendía que no estaba siendo ella misma a causa de su enfermedad. Andrea confesó haberles quitado la vida a sus hijos. After you drew the bathwater, what was your intent? What were you about to do? The children. El doctor George Parham asumió la defensa de la mujer y estableció que ella padecía psicosis, pero la ley en Texas requería que para determinar locura se debía probar que el acusado no podía discernir entre el bien y el mal al momento de cometer el hecho. El hecho de que en este estado la probabilidad de admisión de una defensa por locura era del 25%. De hecho, Texas era considerado el estado más difícil para probar una defensa por locura. Por otro lado, para utilizar esta defensa, el acusado debe admitir primero el hecho para que luego el abogado pueda argumentar que la persona no sabía lo que estaba haciendo. Por su parte, la fiscalía desde un inicio pidió para Andrea la pena capital. El caso Yates acaparó casi de inmediato la atención del país por lo terrible y antinatural, y Andrea era considerada por casi toda la gente como un monstruo. Por su parte, tanto la familia de Andrea como su esposo y padre de sus hijos la apoyaban. Rusty dijo ante los medios de comunicación que una combinación de antidepresivos erróneamente recetados por el Dr. Saed los días previos antes del hecho fueron los que desencadenaron el comportamiento violento y psicótico de Andrea, y afirmó que el médico se había negado a que Andrea continuara con los antipsicóticos, cuyo tratamiento funcionó muy bien durante su primer colapso en 1999. Uno de los psiquiatras a cargo de determinar si la mujer realizó el acto bajo un estado de psicosis fue el Dr. Resnick, quien la entrevistó 3 semanas después de los hechos. En esa oportunidad la mujer le dijo que creía que sus hijos no eran responsables de sus acciones ante Dios hasta los 10 años y que si ella no les quitaba la vida, ellos acabarían en el infierno. Que ella estaba muy preocupada por haber sido una mala madre y haber criado mal a sus hijos, ya que de acuerdo con ella, los niños se desviaron del camino. What were you trying to accomplish then when you did take your children's lives? Maybe in their innocent years, God would take them up. God would take them up to be in heaven, is that what you mean? All right. And if you had not taken their lives, what did you think would happen to them? Because they would have continued stumbling. And where would they end up? Hell. In hell. Sin embargo, cuando se ahondó más en esa cuestión de que sus hijos, según ella, se habían desviado, lo que ellos hacían no eran más que cosas de niños. Ella repitió ante el psiquiatra una cita bíblica que decía: It's better to tie a stone around your neck and throw yourself in this sea than cause the little one to stumble. Las investigaciones llevaron a descubrir que no solo Andrea, sino también su marido,
eran seguidores de un predicador itinerante con ideas bastante extremas, a quien Rusty había conocido en sus años de universidad, llamado Michael Woroneski. Y de hecho, intentando emular su estilo de vida, Rusty le compró el autobús escolar a ese sujeto. Se supo también que Andrea intercambiaba cartas tanto con Woroneski como con su esposa, y las mismas fueron encontradas en la vivienda junto con los folletos que describían las enseñanzas de este sujeto, donde hablaba de castigos, infierno, azufre. De hecho, en dichas cartas, la mujer instaba a Andrea a ser una buena madre, una buena esposa, la llamaban pecadora, Jezabel, y le decían que iría al infierno. En el domicilio de Andrea se encontraron varias cintas del predicador que la mujer comenzó a escuchar casi de forma obsesiva en los días previos antes del hecho. Posteriormente, un periodista dijo en TV que los delirios de Andrea fueron alimentados por las creencias extremas de este predicador, dándole cierta responsabilidad en los hechos. Sin embargo, tanto Rusty como el predicador negaron esto. A pesar de que todos los médicos especialistas constataron la gravedad del trastorno mental de Andrea, algo que claramente no podía obviarse porque la mujer había sido ingresada a hospitales de salud mental en 4 oportunidades, había atentado contra su vida, entre otras cosas, la fiscalía sostenía que a pesar de su padecimiento, ella al momento de cometer el hecho sabía muy bien lo que estaba bien y lo que estaba mal. Inclusive Andrea había confesado ante uno de sus psiquiatras, el Dr. Wellner, que tuvo que esperar que su esposo se fuera porque de otra manera le hubiese impedido dañar a sus hijos. De hecho, cuando las autoridades llegaron a la escena de los hechos, el perro de la familia estaba encerrado, y al ser consultado con respecto a esto, Rusty dijo que el animal solía estar suelto y que de hecho así estaba cuando él salió esa mañana para trabajar, por lo que el psiquiatra sospechó que ella encerró al perrito para que él no defendiera a los niños. Mientras todo esto ocurría, a partir del caso de Andrea, en la sociedad se comenzó a visibilizar la cuestión de la depresión y la psicosis posparto, así como todo lo referido a la salud mental en el plano judicial. Temas de los que antes no se hablaban comenzaron a ser discutidos, y como consecuencia de esto, cierta parte de la población entendía que la mujer no estaba mentalmente bien, por lo que consideraban que esta no debía ser condenada a pena capital, sino que debía ser internada para su tratamiento. El primer juicio contra Andrea se realizó en febrero del 2002. Como dije, la fiscalía buscaba la pena capital ya que presumía que la mujer estaba cuerda y diferenciaba el bien y el mal, y basaba su estrategia en pruebas, como por ejemplo que eligió cometer el hecho entre la hora en la que su esposo fue a trabajar. Ellos consideraban que eso no fue casual, sino que lo hizo con la intención de que nadie pudiera detenerla. Por otro lado estaba la cuestión de que luego de hacerlo la mujer llamó a emergencias, y eso porque sabía que lo que hizo estuvo mal. En el juicio declararon muchas personas, entre ellos varios especialistas y obviamente Rusty, quien en su declaración sostuvo que como psiquiatra el Dr. Saed era responsable de reconocer y tratar adecuadamente la psicosis y no una persona inexperta como él, que no entendía cómo Andrea pudo estar tan enferma y que la comunidad médica no la diagnosticara, no la tratara y no protegiera a su familia de ella. Sostuvo que él nunca supo que ella tenía visiones, oía voces y que ella había pensado en dañar a sus hijos. Y acá quiero hacer un alto. Más allá de que él no estaba al tanto de los delirios de su esposa, era más que obvio para cualquier persona, incluido él, que Andrea no estaba bien. 4 internaciones, intentos de dañarse a sí misma, el diagnóstico de psicosis posparto. Yo me pregunto, ¿eso no le decía nada? Claramente no lo estoy culpando, pero señales de que su esposa no estaba mentalmente bien había muchas. Testificó también que cuando la llevó la última vez al consultorio del Dr. Saed, este se negó a seguir con el Haldol por más tiempo y a ingresarla al hospital, y arguyó que ella estaba lo bastante enferma como para haber sido dada de alta en su último ingreso al hospital en mayo de 2001. Y acá hay otra cosa que me hace ruido. Si él, según lo que dijo, estaba tan consciente que su esposa estaba muy mal, ¿por qué la dejaba sola con los niños? Cuando de hecho se le aconsejó no hacerlo. Es algo como incoherente de su parte y no lo entiendo mucho. Pero la cuestión aquí de que Andrea fue dada de alta cuando, según su esposo, no se encontraba bien, es que el hospital no tenía más opción que darle el alta, debido a que el seguro de hospitalización psiquiátrica de Andrea solo contemplaba 10 días. Otro desastre por parte de las compañías de la salud,
como si alguien con un trastorno tan severo pudiese curarse en ese tiempo. Por otro lado, el doctor Saed no estaba al tanto de que Andrea seguía con sus alucinaciones y delirios porque ella se lo había ocultado. Y es por eso que él decidió suspender el antipsicótico cuando Andrea se quejó de los efectos secundarios. Igualmente, creo que es discutible el accionar de este psiquiatra porque el continuar con el Haldol hubiese evitado que ella hiciera un brote y terminara con la vida de sus pequeños hijos. El 9 de marzo declaró por parte de la Fiscalía el Dr. Dietz, un reconocido psiquiatra que ya había testificado en numerosos juicios y quien había entrevistado a Andrea entre 10 y 12 horas, y realizó un informe de 100 páginas muy completo y que resultó ser digno de confianza para el jurado. Dietz había colaborado con la reconocida serie La Ley y el Orden y declaró que sabía de un episodio que fue transmitido donde una mujer, fingiendo una enfermedad mental, quitó la vida a su hijo de la misma manera que Andrea. Además, tanto Andrea como Rusty admitieron ante el jurado que ellos veían esa serie, por lo que se llegó a la conclusión, demasiado especulativa, de que la mujer vio ese episodio y se inspiró en él para cometer el hecho. Para la fiscalía no había dudas de que Andrea había planificado el hecho, y esta creencia se acrecentó con la declaración del psiquiatra de la prisión, el Dr. Resnick, que sostuvo que la mujer le confesó que durante 2 años tuvo pensamientos relacionados con dañar a sus hijos y que específicamente ella comenzó con esas ideas luego del nacimiento de su 4.º hijo, que es justamente cuando se la diagnostica con un psicosis posparto y además, y sumado a eso, vivía en una situación de hacinamiento en el autobús. De hecho, ella le dijo al doctor Resnick que ella sentía eso en su cabeza porque había demasiada gente que se sentía muy estresada y fue justamente en ese entonces que ella tiene su primer colapso. El psiquiatra declaró también que ella sentía que sus hijos la veían como una mala madre y que se estaban desarrollando de una manera inadecuada y que ese era el 7.º pecado capital, que sus hijos no eran justos y que tropezaron porque ella era malvada por la forma en la que los criaba, que ellos nunca se hubiesen salvado porque estaban condenados a perecer en el fuego del infierno, porque Satanás había influido en ellos. Afraid Satan would ruin my children through himself, and maybe that even I had some Satan in me. El doctor Resnick dijo que Andrea sabía que era un pecado y un acto contra la ley quitarle la vida a sus hijos, pero que ella sentía que eso era un pecado menor en comparación a que sus hijos perdieran sus almas y no entraran al cielo. Por su parte, el abogado defensor sostuvo que si la mujer no pasaba la prueba de la demencia, nadie más lo haría y que convendría entonces borrar la defensa por locura del código, y sostuvo que Andrea ese 20 de junio tuvo un brote psicótico tan terrible que creía firmemente que estaba haciendo lo correcto por sus hijos. Los 12 miembros del jurado tardaron 3 horas en llegar a un veredicto. Andrea Dietz fue declarada culpable de homicidio capital, rechazando la defensa de locura. Sin embargo, no le hicieron lugar al pedido del fiscal de condenar la pena capital y la sentenciaron a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional luego de 40 años en prisión. Tanto Rusty como los familiares de Andrea estaban devastados por la decisión del jurado. Sin embargo, algo muy decisivo ocurriría. Un periodista se acercó al abogado defensor de Andrea y cuestionó la credibilidad del testigo estrella de la fiscalía, el Dr. Dietz, afirmando que él vio cada uno de los episodios de la serie La Ley y el Orden y el mencionado por el psiquiatra jamás existió. Posteriormente, el abogado recibió el llamado de la guionista de la serie, quien le confirmó que el episodio mencionado durante el juicio jamás se había realizado. De hecho, fue recién después de 2 años de esto que se emitió un episodio basado en el caso de Andrea. Por esta razón, el abogado presentó una apelación por falso testimonio. Tiempo después, el Tribunal de Apelaciones sostuvo por unanimidad que el jurado pudo haber sido influenciado por el falso testimonio, revocó la condena y se decidió realizar un nuevo juicio. Por su parte, el Dr. Dietz admitió haberse confundido en su declaración durante el juicio. Por otro lado, el enfoque de la demencia por el caso de Andrea atrajo la atención nacional y comenzó un debate acerca de cómo eran tratados los enfermos mentales en el sistema penal. Por su parte, Rusty declaró ante los medios que los psiquiatras nunca le dijeron que su esposa era psicótica y que podía dañar a sus hijos. Pero vuelvo a lo mismo, fue internada 4 veces, intentó atentar contra su vida, repito,
Señales había de sobra. Rusty sostuvo también que de haberlo sabido no habría tenido más hijos. Sin embargo, Andrea reveló a su psiquiatra en la prisión que antes de quedar embarazada de su 5º hijo, le dijo a Rusty que no quería mantener relaciones porque la doctora Stambach la alertó de que ella podía lastimar a sus hijos, pero que su esposo respondió reconfirmando sus creencias religiosas procreadoras, la felicitó por ser una excelente madre, convenciéndola de que podía cuidar de más niños. En esta misma línea, uno de los escritores que más estudió acerca de este caso, destacó la continua sensación de irrealidad y negación de Rusty con respecto a la idea de tener más hijos y dijo que durante el primer juicio donde Rusty mantenía la inocencia de su esposa, seguía con la fantasía de tener más hijos con ella luego de que fuera tratada en un centro de salud mental con la medicación adecuada y creía que una maternidad subrogada o una adopción podían ser la solución a sus dañadas vidas. Tanto Rusty como el resto de la familia de Andrea creían que los antidepresivos recetados incorrectamente por el Dr. Saed en los días previos al hecho desencadenaron el comportamiento violento de la mujer. Uno de los medicamentos era el Effexor, que tiene dentro de sus efectos secundarios las alucinaciones y como posible efecto adverso, eso sí, muy raro, la ideación homicida. De acuerdo con el Dr. Dolan, director ejecutivo de la Red de Responsabilidad Médica, quien a pedido de Rusty revisó los historiales médicos de Andrea antes del segundo juicio, sostuvo que su dosis diaria había aumentado un doble de la máxima recomendada. Sin embargo, otra médica experta contratada por la defensa de Andrea contrarrestó esta posición con respecto a la administración de los antidepresivos y sostuvo que las dosis prescritas por Saed no eran infrecuentes en la práctica médica y que no tenían nada que ver con la psicosis emergente de Andrea, sino más bien que ésta volvió como consecuencia de la eliminación del Haldol 2 semanas antes de los hechos. En agosto del 2004, Rusty solicitó el divorcio ya que sostuvo que Andrea y él no volvieron a vivir como pareja casada desde el día de los hechos. El mismo se concretó en marzo del 2005. Posteriormente, él comenzó una relación con la mujer con la que se casaría en 2006. Rusty se convirtió nuevamente en padre. Sin embargo, la mujer solicitó el divorcio en 2015. El segundo juicio se llevó a cabo en 2006. Para ese entonces, gran parte de la opinión pública pasó de pedir pena capital por lo que Andrea hizo con sus hijos a cómo se podía acusar a una mujer con padecimiento mental y que la misma debía recibir tratamiento para su enfermedad en lugar de ser castigada por el hecho. En su testimonio, el Dr. Saed dijo que le aconsejó a Rusty que no dejara a Andrea sin supervisión. Sin embargo, el hombre comenzó a dejarla sola con los niños por cortos periodos de tiempo en las semanas previas al hecho, ya que su idea era mejorar su independencia. De hecho, el fin de semana anterior a la muerte de los niños, Rusty contó en una reunión familiar que había decidido dejarla sola con los niños 1 hora cada mañana y tarde para evitar que se volviera totalmente dependiente de él y de su madre en sus responsabilidades maternas. Una muy mala decisión claramente, pero seguramente no fue con mala intención. Uno de los hermanos de Andrea contó en una entrevista con Larry King que en 2001 Rusty le dijo, mientras llevaba a su hermana al centro de tratamiento de Verox, que las personas con depresión deberían ser pateadas en los pantalones para sentirse más motivados. Por su parte, la madre de Andrea, Utah, expresó su inquietud con respecto a lo que Rusty había dicho en la reunión familiar previa al hecho, diciéndole que su hija no estaba lo suficientemente estable como para quedarse sola y cuidar de los niños. Es más, ella se había dado cuenta que Andrea no estaba en su sano juicio cuando casi ahogó a la pequeña Mary al intentar alimentarla con comida sólida. Claramente Rusty desoyó todas las recomendaciones. Por otro lado, de acuerdo a los escritores que investigaron el caso a profundidad, el Dr. Saed no estaba al tanto de que Andrea estaba sin supervisión y lo supo demasiado tarde al ver el caso en la televisión. El 9 de enero, Andrea testificó que creía que la muerte de sus hijos salvaría sus almas. De hecho, de acuerdo con el psiquiatra de la prisión, Andrea realmente luchó contra sus delirios de querer dañar a sus hijos y justamente sus intentos de acabar con su propia vida fueron para evitar dañar a sus hijos. El 26 de julio del 2006, luego de 3 días de deliberación, Andrea Yates fue declarada no culpable por razón de locura, según lo definido por el estado de Texas.
Posteriormente, ella se comprometió a ser internada en el North Texas State Hospital, un centro de salud mental de alta seguridad. Tanto Rusty como el resto de la familia estaban contentos con este nuevo veredicto. En enero del 2007, la mujer fue trasladada a un centro de salud mental de baja seguridad en Kerrville. Como resultado de este caso, Texas aprobó una ley en la que se debe administrar una prueba de detección para la depresión y psicosis postparto. Por otro lado, el abogado de Andrea dijo que si bien su caso es revisado anualmente, ella nunca busca ser liberada. Amigos, hasta aquí la información de este caso. Personalmente, la considero una historia muy ambigua. Por un lado está el horror innegable de que 5 niños inocentes, pequeños, perdieron la vida de una manera terrible y en manos del ser más importante de su vida, como es su madre. Y por otro lado tenemos a una mujer que, de acuerdo con las personas que los conocían, era muy buena, pero que tuvo una enfermedad mental bastante grave, que si bien no es culpable, tampoco es inocente. Igualmente creo que aquí la cadena de responsabilidades tanto directas como indirectas es extensa, desde médicos que, aclaro, que intentaron prevenir a la pareja de que si se embarazaban nuevamente la psicosis con toda certeza volvería a resurgir, pero el doctor Saed, por ejemplo, si bien no estaba al tanto de que Andrea seguía con alucinaciones y delirios porque ella lo había ocultado, sabía por su historia clínica de sus antecedentes, de que ella tenía una alteración mental grave. También veo como responsables a las políticas de la seguridad social, de la salud mental, que ven a la salud como un negocio y no como un derecho, y que quizás, seguramente por el bajo presupuesto destinado a la salud mental, no informan, no previenen, no dan importancia a este tipo de padecimientos que existen y afectan la vida de las personas. Y en esa misma línea también podemos hablar de creencias culturales que no son tan sanas, y en esa misma línea también tenemos creencias culturales muy arraigadas que no son muy sanas, como está el hecho de que la mujer sí o sí debe tener una maternidad perfecta, debe poder con todo, cuando cada mujer y su vivencia es única, no todas pueden. Muchas necesitan pedir ayuda y no debería tener vergüenza de pedir ayuda porque en ese momento no está pudiendo. De esta historia lo único que quedó, porque no se puede sacar nada bueno de una tragedia de tal magnitud, es que el tema de la depresión y la psicosis posparto fue un tema de conversación, salió a la luz, la gente pudo informarse, saber que esto existe y que además se haya aprobado una ley para su detección. Amigos, si este caso les ha parecido informativo, por favor, como ya los vengo denunciando hace tiempo, no se olviden de dejarme el like, porque de verdad me están ayudando un montón. Y si no están suscritos, por favor los invito a hacerlos, es gratis, no les cuesta nada, están a un clic y me pueden seguir también por mis redes sociales, así estamos un poco más en contacto. Y por otro lado, déjenme sus comentarios a ver qué les ha parecido este caso, si están de acuerdo a que a Andrea no se le haya dado pena capital, sino un tratamiento. Yo, como siempre, los voy a estar leyendo y contestando, saben que disfruto mucho eso. Y esto fue todo, gracias por acompañarme, los espero sin falta en un próximo video, se los quiere siempre. Chau, chau.